Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Para la siguiente situación, dos preguntas. Se utiliza el siguiente texto. Las plantas también se estresan por radiación. Dice, aparte de usar energía lumínica en fotosíntesis, las plantas son capaces de detectar calidad, cantidad, dirección y duración de la luz para ajustar su crecimiento y controlar los procesos biológicos. La fotomorfogénesis, en ese sentido amplio, se refiere a todas las respuestas no fotosintéticas de la planta a la luz, incluidos fotocontrol de la germinación de la semilla, fotomodulación del crecimiento, fototropismo y fotomovimiento. Tras la germinación, la emergencia y el crecimiento se regulan de modo que las plantas se adapten a las distintas condiciones de luz e intersecten la mayor cantidad posible. Esto lo realiza de diferentes formas, cambiando la altura de crecimiento, modificando la dirección del crecimiento del tallo, ajustando sus patrones de ramas o modificando la morfología de las hojas y su posición. La luz puede estimular la elongación de los tallos, estimulando el crecimiento total. El cambio de altura ha sido visto como una de las estrategias más importantes de las plantas en respuestas a las variaciones de los regímenes de luz. La respuesta del crecimiento de las semillas a la sombra puede ser clasificada en dos estrategias extremas: la evasión de la sombra y tolerancia a ella. El cambio de altura de crecimiento en las plantas ocurre no solo tras la exposición a la sombra, sino también antes de que esto ocurra, lo que constituye una estrategia efectiva para las plantas intolerantes a la sombra. Con respecto a la información del texto, ¿qué pregunta podrías formular? ¿Qué pregunta? La pregunta debe tener las relaciones causales entre las variables. Y sabemos que la relación causal entre la variable independiente, ¿qué viene a ser? Luz. Y la variable dependiente viene a ser morfogénesis. ¿Cómo va cambiando la morfología, la forma del tallo, según el fototropismo, su orientación hacia la luz? Entonces, se puede formular una pregunta haciendo la fusión de estos dos. Si fusiono luz, foto es luz, fotomorfogénesis. Con respecto a la información, dice, del texto, ¿qué pregunta podría formular? La pregunta que podría formular es, ¿qué es la fotomorfogénesis? U otra, ¿cómo podría formularse la otra? ¿Cómo influye la luz en la morfogénesis de la planta?
Sería la pregunta más adecuada. En la otra, dice, todos los seres humanos, animales y plantas necesitan energía para sus propios procesos vitales. Así como el ser humano necesita de una buena alimentación, además de vitaminas para obtener energía, las plantas verdes utilizan la energía del sol. ¿Para qué? Dice, así como el ser humano necesita de una fuente de alimentación, además de vitaminas para obtener energía, las plantas verdes utilizan la energía del sol. ¿Para qué? Las plantas verdes utilizan la energía del sol para realizar fotosíntesis y fabricar sus propios alimentos. O sea, prácticamente nos está pidiendo acá completar, ¿no?, las relaciones causales entre las variables. La energía solar se convierte en la variable independiente, y la variable dependiente que tenemos que buscar entre las alternativas es la planta es capaz de realizar fotosíntesis y fabricar sus propios alimentos. Obtener alimentos, esa es la heterótrofa. Crecer en dirección a la luz solar no está referido prácticamente, nos está hablando sobre la nutrición de las plantas, no está hablando de movimiento de orientación y crecimiento. Entonces, por eso es la respuesta más adecuada, ¿sí?, la alternativa B. La 16. Observa la gráfica donde hay dos plantas de maíz y dos plantas de papa. Explica lo que ha pasado. Entonces, hay dos plantas de maíz, acá están las dos de maíz, como también hay dos plantas de papa. Explica lo que ha pasado. Veamos. Igual tenemos que relacionar las dos variables. Según el gráfico sobre crecimiento de la planta, ¿qué se podría decir? Acá, ¿qué observaríamos? Mayormente observaríamos elongación. Acá, ¿qué observamos? Mayormente elongación, crecimiento del tallo. Pero en la otra se ve de que la letra B, las plantas B, las de papa, simplemente desarrollo foliar, que supuestamente ya está expuesta a la luz. En la primera, que estaría no expuesta completamente a la luz. De repente hay un agujero en la parte superior de una caja. Entonces, veamos. Observa la gráfica donde hay dos plantas de maíz. Ahí están, dos plantas de maíz y dos plantas de papa. Listo. Explica lo que ha pasado. Es que la planta A creció con exceso de luz. Falso. Si hubiera crecido con exceso de luz, ya hubiera habido crecimiento foliar. Las plantas de maíz A y de papa han sufrido una disminución en su crecimiento debido a que han recibido cantidad adecuada de luz. Falso. Porque acá se ve de que solamente la planta A no ha recibido luz. La planta A ha recibido poca luz, puede ser, ahí está, por lo que se ha producido una elongación, y la planta B tiene un crecimiento normal, hay crecimiento foliar, porque ha recibido la cantidad adecuada de luz. Entonces acá la planta está tratando de buscar hacia dónde está la fuente de luz. Ha recibido poca luz, por eso
se ubica orientándose hacia donde está la fuente de luz, la elongación, la parte. Entonces la alternativa más adecuada, a ver la otra que dice, las plantas de maíz y la de papa son más altas que la del grupo B. Falso. Solamente entonces la planta de maíz ha crecido, ha recibido poca luz, por lo que ha producido elongación, más se ha preocupado por su fototropismo. En cambio, la planta B han recibido la cantidad adecuada de luz y ha habido desarrollo foliar. Ya no se ha preocupado por su elongación, tratando de buscar mayor intensidad de luz para crecer. La 17 dice, ¿por qué las plantas crecen más altas en oscuridad? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada? Si nos está dando el interrogante, hay que buscar la hipótesis más acertada. La oscuridad influye en el crecimiento más alto de las plantas. ¿Por qué las plantas crecen más alto en la oscuridad? Entonces sacamos acá, la oscuridad influye en el crecimiento más alto de la planta. Porque las plantas crecen más altas, dice, ¿por qué las plantas crecen más alto en la oscuridad? Las plantas crecen más alto en la oscuridad porque buscan la luz. De hecho, ahí está, más están preocupados por buscar la luz que en su desarrollo foliar, desarrollo del resto de hojas. En cambio, este macetero es una planta normal, sus hojas permanecen verdes, están expuestos a la luz normalmente. En cambio, las plantas etioladas son plantas generalmente de tallo y hoja incoloros. Pueden estar en la oscuridad, ¿no? Son más altas incluso que otras plantas. La respuesta entonces más acertada, letra C. ¿Podrá la planta producir frutos dentro de una caja oscura? ¿Podrá producir una planta? Dice, ¿podrá la planta producir frutos dentro de una caja oscura? Tenemos alternativas. No, porque no podría realizar fotosíntesis. Sí, porque la luz no es necesaria para realizar la fotosíntesis. En realidad el ambiente no influye en la producción de los frutos. No, porque los frutos se desarrollan en la raíz. En primer lugar, entonces, en relación a la fotosíntesis, dice, para el fenómeno de fotosíntesis, sabemos que la fotosíntesis presenta dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. ¿En cuál de las fases? La fase luminosa necesariamente se realiza en presencia de luz solar. En cambio, la fase oscura puede realizarse en presencia o en ausencia de luz. Mayormente la planta empieza a fabricar, a formar biomoléculas en la fase oscura. Entonces, ¿podrá la planta producir frutos dentro de una caja oscura? ¿Cuál será la respuesta más adecuada? Si sacamos de la deducción foto de luz, síntesis, fabricación, entonces la síntesis de macromoléculas se realizan en presencia de luz. Entonces acá, no podría realizar fotosíntesis, ¿no? ¿La planta podría producir fruto de una caja oscura? No, porque no podría realizar fotosíntesis. De hecho, sí, porque no es necesaria la luz para realizar fotosíntesis. Dice, sí, porque la luz no es necesaria para realizar fotosíntesis. Falso. La luz sí es necesaria para realizar el fenómeno de fotosíntesis. Y una de las fases donde se requiere luz es en la fase luminosa de la fotosíntesis. Ahí ocurre la fotólisis, ocurre la fotofosforilación y la fotorreducción. Y en presencia de luz ocurre la fotofosforilación. Si no se guarda energía, para cuando ocurra la fase oscura, pues lógicamente no se podría fabricar los nutrientes que algún fruto podría almacenar, ¿no? Ahora, ¿la planta podría producir frutos dentro de una caja oscura? Falso. No, porque no podría realizar el fenómeno de fotosíntesis. Es importante la luz.
Luego de realizar el experimento de poner una de las macetas dentro de una caja que está en un lugar oscuro, los estudiantes de la Institución Educativa Virgen de la Puerta sacan la planta de la caja y realizan la comparación con la planta expuesta a la luz y la planta expuesta a la oscuridad. En la planta A se observa que su tallo y hoja están verdes. En la planta B se observa que la planta tiene más altura y sus hojas muestran color amarillo, como se observa en la imagen. De acuerdo con los datos recogidos en la experimentación, ¿por qué la planta B tiene color amarillento? ¿Por qué? Está en oscuridad, pues, entonces su clorofila no ha sido activada. Entonces los pigmentos que predominan son otros. Entonces, ¿qué tenemos? Que la planta B, entonces, la variable independiente no está expuesta a la luz, entonces no se activa o carece de clorofila. De acuerdo, entonces, dice, con los datos recogidos en la experimentación, ¿por qué la planta B tiene un color amarillo? El color de la planta se debe a que carece de clorofila activa, de inactiva, o que carece de clorofila. En la 20 dice, ¿por qué el tallo de la planta A es de color verde y la planta B no? ¿Por qué el tallo de la planta A es de color verde y de la planta B? Porque presenta pigmento color verde llamado clorofila. Ni discutir. Tiene clorofila activa. Con predominancia, pues, lógicamente, y en la planta B hay predominancia de otro tipo de pigmentos, ¿no? La luz acá, la variable independiente de la luz, y la variable dependiente es clorofila activa. Otras casuísticas. Las plantas también se mueven. Las plantas tienen sensibilidad y por ello reaccionan ante determinados estímulos, elaborando ciertas respuestas que pueden ser de dos tipos. El fototropismo positivo corresponde a una respuesta frente a un estímulo luminoso. Implica un crecimiento de la planta orientado por este estímulo, ante el cual cada parte de la planta responde de distinta manera. El fototropismo negativo es realizado por la raíz, lo cual tiende a alejarse de la fuente de luz y acercarse a la tierra, pero presenta un geotropismo e hidrotropismo positivo. Para demostrar estas reacciones de las plantas ante la presencia de luz, realizamos la siguiente experiencia. Con una pinza de metal, introducimos en el interior de los frascos un pedazo de algodón empapado con agua. En medio del algodón colocamos una semilla de frijol y la dejamos crecer hasta que los tallos sobrepasen los frascos. Colocamos en uno de los frascos, pero en sentido horizontal, encima de la mesa, y el otro frasco lo mantenemos de pie. Dejamos que la planta continúe su proceso de crecimiento durante una semana. Observa la imagen y responde las preguntas al respecto. Al observar la imagen y analizar el cuadro, tenemos lo siguiente. La variable independiente, entonces, en este caso viene a ser el estímulo luminoso. La variable dependiente es el fototropismo positivo del tallo de la hoja y el fototropismo negativo de la raíz. Dentro de las variables controladas, tenemos el tipo de recipiente, de que ambos sean de vidrio, el algodón y el agua, que ambos frascos contengan algodón y agua, la misma cantidad para ambas semillas, algodón y agua, y el tiempo de desarrollo, una semana, variables controladas, tal que se trate de ver que no influyan sobre la variable, sobre las dos variables, ¿no? ¿Qué está pasando con las plantas del vaso que están en forma horizontal?
¿Qué está pasando con las plantas del vaso que crecen en forma horizontal? Tenemos la presencia de luz, fototropismo positivo del tallo y la hoja como variable dependiente. ¿Qué está pasando con las plantas del vaso que están en forma horizontal? Las plantas muestran un fototropismo positivo. ¿Por qué? Se empiezan a curvar, orientándose hacia la luz. ¿Las plantas están marchitando? Falso. ¿Es una reacción normal de las plantas cuando están echadas? Falso, no es una reacción normal. Porque si lo colocamos en oscuridad, lógicamente se van a marchitar, se van a morir. Las plantas muestran fototropismo negativo curvándose hacia arriba. Falso. Si hubieran curvado hacia abajo sería negativo. Como se están curvando hacia arriba, fototropismo positivo. Su crecimiento es en dirección hacia el estímulo luz. En otro interrogante. Con respecto a las herramientas y materiales, ¿qué podemos decir? Que son necesarios, ¿no? Son las variables controladas, ¿no? Y fáciles de conseguir, y encima no contaminan el ambiente. Entonces son reciclados. En la experiencia de la germinación de la semilla, ¿será necesario tomar medidas de seguridad en la utilización de los materiales? Sí, puesto que como es de vidrio, sí. Cuando estemos trabajando con materiales de vidrio para evitar heridas cortantes, ¿no? De esa manera podríamos evitar heridas cortantes. Entonces, la respuesta correcta acá es la letra A. En la 25. Ana va a comprar flores y observa que algunas están en recipientes de agua con colorante, como indica el siguiente gráfico. ¿Qué pregunta puede ser indagada por Ana científicamente? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ana va a comprar flores y observa que algunas están en recipientes con agua y otros con colorante, como indica el gráfico. ¿Qué pregunta puede ser indagada científicamente por Ana? ¿Cuál sería? Entonces tenemos variables. La variable independiente son recipientes de agua con colorante y las variables dependientes serán flores coloreadas. ¿Qué pregunta puede ser indagada científicamente? ¿Qué importancia tiene el agua en la fotosíntesis? Si todo está relacionado al agua pura o agua colorada o agua con colorante. ¿Cómo toman agua las plantas? Podría ser, ¿no? Las plantas están formadas por tejidos especializados. ¿Por qué algunas plantas verdes tienen solamente clorofila? Falso. Entonces, ¿qué pregunta puede ser indagada científicamente por Ana? Se deduce, lógicamente, de las variables, recipientes de agua con colorante y las flores coloreadas. El que contiene colorante presentará flores coloreadas y la que no tiene colorante, agua. La pregunta que puede ser indagada científicamente es cómo es que toman agua las plantas. ¿Correcto? Porque al fin y al cabo el ascenso del colorante es por capilaridad, adhesión, capilaridad, va ascendiendo el colorante. Entonces, ¿cómo es que toman agua las plantas? ¿Correcto? La 26. A través de la raíz, las plantas absorben el agua y ésta se mueve por el tallo hasta llegar a las hojas. Es por ahí que sale agua hacia la atmósfera, por unos orificios llamados estomas. Este proceso se llama transpiración. Cuando la planta está más expuesta al dióxido de carbono, los estomas desprenden más agua. Cuando la planta está más expuesta al dióxido de carbono, los estomas desprenden más agua. Se realizó una actividad experimental. Se utilizó una planta a la cual se colocó una bolsa transparente que se cerró en la base. Al cabo de 2 horas, la bolsa estaba demasiado mojada.
¿Qué pudo haber pasado para que los resultados no sean iguales a la información científica? Porque la información científica dice lo siguiente: cuando la planta está más expuesta al dióxido de carbono, los estomas desprenden más agua. ¿Qué pudo haber pasado? Lo que pudo haber pasado es lo que está afirmándose ahí, ¿no? Dice se realizó la actividad experimental a la cual se colocó una bolsa transparente, ¿no? El que se cerró en la base y al cabo de unas horas la bolsa estaba demasiado mojada. ¿Qué pudo haber pasado? Porque esto debemos de contrastar. Dice, cuando la planta está más expuesta al dióxido de carbono, los estomas desprenden más agua. ¿Qué pudo haber pasado? Que la bolsa que se utilizó en la experimentación fue usada por un niño que lo infló varias veces, ocasionando que los resultados no sean los esperados. ¿Por qué no fueron los esperados? Es que el niño no toma en cuenta lo siguiente. El niño, lo que pudo haber pasado es de que el niño infló la bolsa, pero ustedes saben que el fenómeno de exhalación no solamente se libera CO2. En el fenómeno de exhalación, producto de la combustión interna que ha ocurrido en cada conjunto celular que tenemos en el cuerpo, también se libera, en metabolismo energético, se libera agua. Entonces, ese sí es responsable del por qué se incrementó la cantidad de agua, ¿no?, en las paredes de la bolsa de plástico. Entonces, la bolsa que se utilizó en la experimentación fue usada por un niño que lo infló varias veces, ocasionando que los resultados no sean los esperados. Esa sería la razón más adecuada. En la 27, los carbohidratos son nutrientes que se encuentran principalmente en las fuentes alimenticias de carácter vegetal. Tanto las frutas como los vegetales, los frutos secos, las semillas, los cereales y las legumbres contienen carbohidratos. También los productos lácteos. Depender demasiado de los carbohidratos en tu dieta puede tener varios efectos negativos sobre tu salud, tales como la enzima amilasa descompone y transforma el almidón en glucosa, un azúcar que el cuerpo utiliza como fuente principal de combustible. La insulina, una sustancia producida por el páncreas, avisa a las células que deben utilizar glucosa como energía. Sin embargo, cuando tu cuerpo acumula más glucosa de la que tus células pueden usar, la hiperglucemia puede ocurrir. Esta afección se caracteriza por síntomas tales como el letargo, los dolores de cabeza y el desvanecimiento. Habiendo identificado el problema en el texto anterior, menciona el conocimiento científico que se relaciona con el problema. ¿Qué tenemos acá? Los carbohidratos. Y entre los carbohidratos se encuentra el almidón. El almidón, cuando es degradado a nivel del tubo digestivo, se descompone hasta el estado de glucosa. Nos habla de un conjunto de enzimas y entre ellos está la amilasa, la enzima amilasa. Y pues los almidones inician su descomposición en la boca. En la amilasa salival o la tialina empieza la descomposición. Continúa la descomposición la amilasa pancreática. Luego, a nivel intestinal, estará ahí pues de repente hasta la sacarasa, ¿no? Para descomponer hasta estado de glucosa. Pero una vez que se encuentra en estado de monómeros, que el polímero fue el almidón, el monómero la glucosa puede viajar vía sanguínea. Al ubicarse a nivel de la sangre, esta hormona llamada insulina, ¿qué va a hacer? Esa hormona llamada insulina va a dar la alarma para que rápidamente las células empiecen a utilizar la glucosa. Entonces, porque el combustible inmediato de todas las células del cuerpo es la glucosa. Entonces, rápidamente empiezan a utilizarla. Ahora, ¿qué va a pasar entonces si el organismo produce poca cantidad de insulina? Entonces, va a incrementar
la concentración de glucosa se va a elevar. Entonces toma el nombre de hiperglicemia. La hiperglicemia, dice, entonces puede ocurrir presentándose los síntomas de letargo, dolor en la cabeza y desvanecimiento. Habiendo identificado el problema del texto anterior, menciona el conocimiento científico que relaciona o que se relaciona con el problema. El conocimiento científico que se relaciona con el problema es que la hiperglucemia se origina cuando el cuerpo produce muy poca cantidad de insulina y no envía la información necesaria a las células para que éstas la puedan utilizar. Bien, entonces tenemos la respuesta correcta en la letra C. La 28. La acumulación acelerada de glucosa que hay en el torrente sanguíneo puede activar la insulina y hacer que retire la glucosa de las células y se almacene para futuras necesidades energéticas. Cuando esto ocurre, la glucosa se almacena en forma de células adiposas. En todo caso, el exceso de glucosa se va a convertir en lípido, ¿no? Y se va a almacenar en las células adiposas. Por esta razón, una dependencia excesiva de los carbohidratos en la dieta puede contribuir a la ganancia de peso y obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y la presión sanguínea elevada, y ejerce esfuerzos adicionales sobre los huesos y las articulaciones. De acuerdo al texto anterior, identifica el problema y luego selecciona la pregunta que pueda ser indagada científicamente. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la dependencia excesiva del consumo de carbohidratos, ¿a qué va a conllevar? A que ésta se convierta en grasa. Por lo tanto, la persona se va a volver obesa, se incrementa de peso. Eso va a provocar presión sobre los huesos y las articulaciones. Asimismo, van a aparecer enfermedades cardiovasculares, se eleva la presión sanguínea. Y nos dice, luego selecciona la pregunta que pueda ser indagada científicamente. Una persona que ya se convierte en obesa empieza a presentar enfermedades cardiovasculares. Empieza a elevarse su presión. Peor, no quiere movilizarse, no quiere desplazarse, vive una vida sedentaria, lo que va a acarrear a la larga problemas cardiovasculares. Entonces, la pregunta que puede ser indagada científicamente es la siguiente, ¿no? No es normal que una persona consuma en exceso. Lo normal es que una persona consuma sus requerimientos energéticos, que dice bien claro la información científica. Unos 500 gramos de carbohidratos. Debe de consumir 60 gramos de lípidos. 1 gramo por cada kilogramo de peso en proteínas. Eso es lo que dice. Entonces, el hecho de que está consumiendo en exceso cantidades de almidones, dice una dependencia excesiva de los carbohidratos, es de que la persona de una u otra forma tiene de repente desconocimiento de lo que es una dieta balanceada, ¿no? Tiene malos hábitos alimenticios. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de indagación más adecuada? Del por qué los hábitos alimenticios inadecuados y la falta de actividad física influyen en la obesidad de la persona. Ahí está, una pregunta de indagación sería la más adecuada, ¿no? Malos hábitos alimenticios inadecuados que se relacionan directamente con la dependencia excesiva de los carbohidratos en la dieta. De igual manera, la falta de actividad física, el que uno no queme la energía que está acumulando al cuerpo, va a conllevar a la obesidad, ¿bien? Y a enfermedades cardiovasculares. Muy bien, entonces la letra C es la más adecuada. En la 29, lee el siguiente texto. La arteriosclerosis es una enfermedad producida por la acumulación de grasa a modo de placas en la parte interna de las paredes de las arterias. Conforme estas placas van creciendo,
se va produciendo un estrechamiento de la luz arterial y por lo tanto el flujo sanguíneo disminuye. De acuerdo al texto leído, da a conocer el conocimiento científico que se relaciona con el problema. Acá que observamos entonces, nos dice pues en el texto de que en la parte interna de las paredes de las arterias se forman placas, acumulación de grasa. ¿Esto a qué va a conllevar? A un estrechamiento o a una disminución de la luz arterial. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a disminuir. De acuerdo con el texto, da a conocer el conocimiento científico que se relaciona con el problema. Lo que se relaciona con el problema es que la luz arterial es la parte central de la arteria y cuando la arteria se ha acumulado poca cantidad de placas de grasa, hay poca posibilidad de que la sangre también pueda fluir. Es la más adecuada. Proteinuria 30. En relación a la proteinuria, dice, la proteinuria es la existencia de proteínas en orina en una cantidad elevada, lo que origina que la orina a menudo se vuelva espumosa. Se pueden presentar casos de niños, adolescentes y jóvenes con proteinuria. Juana, en su alimentación diaria, estuvo consumiendo muchos alimentos ricos en proteínas. Al cabo de 2 semanas, empezó a observar que sus manos y pies se hinchaban. Además, que su orina era espumosa. Antes de recurrir a un médico, pretendió analizar qué sucedía con su organismo al mostrar esos síntomas. ¿Cuál es el problema que debe identificar Juana? Entonces, acá nos dice bien claro que la proteinuria se debe al consumo de alimentos que son ricos en proteínas. Se está consumiendo mucha cantidad de alimentos ricos en proteínas y que es el responsable de la proteinuria. Que una dieta constituida de alimentos ricos en proteínas originaría la proteinuria. ¿Cuál es el problema que identifica Rihanna? El problema que identifica Rihanna es el siguiente, ¿no? Que una dieta constituida por alimentos ricos en proteína está originando en el paciente proteinuria. 31. Investigaciones recientes han concluido que existe una relación positiva entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. El consumo de huevos, el consumo excesivo de huevos y la aparición de enfermedades cardiovasculares e incluso la muerte. ¿Qué sucedería si consumimos desmesuradamente huevo? ¿El huevo es dañino para las personas diabéticas? ¿Podemos absorber mucho colesterol en el intestino al consumir huevos? Por estas razones es muy importante moderar el consumo de huevos. Solamente con consumir 7 o más huevos por semana aumentamos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o de mortalidad en un 23%. Lo prudente es no comer más de 3 a la semana en personas sanas. Habiendo leído el precedente, se tiene que delimitar el problema. Entonces, ¿cuál sería lo más correcto? Pues, de que nos está diciendo de que si se consume 7 o más huevos por semana, se incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y todo lo contrario, ¿no? Si consumimos prudentemente menos de 3 huevos a la semana, no corremos el riesgo. Por lo tanto, hay una relación directa, ¿no? Existe una relación entre el consumo excesivo de huevos y algunas enfermedades cardiovasculares. Listo. Tenemos ahí la variable, ¿no? El consumo excesivo de huevos, variable independiente, y la variable dependiente, enfermedades cardiovasculares. Y última casuística, con esto ya no me despido por el día de ahora, ya nos veremos en otra oportunidad. Dice, investigaciones revelan que existen diferentes tipos de leches vegetales.
que se pueden preparar y que aportan una gran cantidad de beneficios. Está la leche de alpiste, la leche de quinoa, la leche de avena, la leche de arroz, de coco, de castaña, de cebada, de almendra, de soya, de avellanas, entre otras. Por ser esta leche de origen vegetal, ¿qué es lo que se podría determinar? En primer lugar, la leche de origen animal tiene lactosa. Entonces, la leche de origen animal o leche humana tiene lactosa. La lactosa no es... Para las personas que son intolerantes a la lactosa, la leche de origen animal no se puede ingerir. Esas personas que son intolerantes a la lactosa no pueden ingerir leche lactosada, porque les produce flatulencia, incomodidad, gases. Intolerantes a la lactosa. Pero eso no ocurre pues con este tipo de leche. ¿Por qué? Porque las leches vegetales no producen fermentaciones intestinales, no contienen colesterol, carecen de lactosa. ¿Ve? Entonces, por ser esta leche de origen vegetal, se podría determinar que todas las personas pueden consumirla sin temor a causarle molestias de intolerancia, como es el caso de intolerancia a la lactosa. Bien, colegas, hasta acá mi participación por el día de ahora. Nos veremos en una próxima invitación que nos haga lógicamente el promotor capellán, ¿no? Nos vemos. Felices fiestas patrias.